una... Yo no miento, ¿sabe? Que nunca mentí en mi vida. Sí. Tengo una conducta de vida que no mentí nunca en mi vida. En los registros públicos no le figura ningún aporte de ninguna escuela. Mire, aporte previsional. Mire, ¿cómo trabajé en la escuela en Media 22 de Villa Urbana? Bueno, le voy a decir que vengan mis compañeros. Que vengan mis compañeros. La escuela que la que trabajo. Sí, la escuela número 22 de Villa Urbana. Y la escuela, una escuela de Lanús, una escuela nocturna de Lanús. Trabajé en la Media 1 nocturna de Lanús. Si usted tiene calidad de periodista, sí, como usted dice, llame al Instituto de Brance, pregunte si yo soy docente o no, pregunte si tengo título de abogado y pregunte en la escuela de Villa Urbana y en la Media 1 si soy docente. Y le agradezco mucho. Roberto, no lo estoy cuestionando. No, sí. Le hice una pregunta que esto pareciera, ojalá yo lo único que te digo, ojalá nunca tuvieras que pasar la situación que estoy pasando yo. Con mi familia, Roberto, una nena de 3 años. Viví 9 meses con custodia y mi hija se crió dentro de un blindado. Por eso le iba a dar la oportunidad de que usted... Entonces, ¿sabes qué? Cuéntelo. No te acordás absolutamente de nada de lo que te pasó. Te agradezco. No, ahí usted me está faltando el respeto a mí. No te quiero faltar el respeto. Pero esto es una cuestión central. Te agradezco mucho la oportunidad que me dieron. Hasta luego. Ahí estaba Roberto Baradel el día que se enojó con nosotros cuando le preguntamos si estuvo enfrente de un aula y cuando después le preguntamos si era docente, no si tenía título. Eso después lo agrandó él y algunos medios de lo que queda del aparato de propaganda K. Estamos en contra de lo que le pasó, de las amenazas, lo volvemos a reiterar, a favor del reclamo salarial. Tal vez con algunas diferencias en el método. Hoy te vamos a contar en TN Central quién es Roberto Baradel. Roberto Baradel pasó a ocupar un lugar protagónico en la lucha gremial docente y no se conoce mucho de él. Hoy estaba al lado de los oradores del acto de la CTA. Roberto Baradel efectivamente trabajó en 2 escuelas. Lo que te estamos mostrando acá atrás es un analítico que él nos mandó después de esta discusión. Lamentablemente él se fue cuando le íbamos a dar el espacio para que hable de las amenazas. Es un analítico de un instituto de formación docente en Bransen. Esto no es un título docente, es un analítico. Él aprobó 2 años en lo que supuestamente se da en 4 años con muy buenas notas. Y ahora te vamos a contar bien qué pasado docente tiene, desde hace cuánto tiene licencia gremial, cómo es su situación impositiva, cuánto viajó Baradel en los últimos años. O sea, te vamos a empezar a contar quién es Roberto Baradel, una persona que, insisto, es un nuevo protagonista en la opinión pública y en el reclamo docente, y no se conoce mucho de él. Este es el verdadero currículum de Roberto Baradel. En el año 90... el 1 de abril, tomó un cargo provisional de encargado de apoyo técnico pedagógico en la escuela número 1 de Lanús, turno tarde. No era una nocturna, como dijo él. Fue en el 90, ¿no? Tomó licencia gremial en el 11 de diciembre del 2005 en esa escuela. Ahí tal vez haya un salto en un registro que tiene que ver con una cuestión burocrática de la provincia de Buenos Aires, pero desde el 90 hasta el 2005 él no trabajó en esa escuela y esto lo ha dicho públicamente, incluso hasta en 678. El 31 de diciembre del 93 tomó 2 cargos como preceptor de una escuela de Lomas de Zamora en ambos turnos, y el día después, el 1 de enero del 94, tomó licencia gremial. Es raro también que haya entrado el 31 de diciembre, ¿no? Que haya tomado los 2 cargos como preceptor. Tal vez por eso él se enojó cuando le preguntamos que no tenía aportes hechos de estos colegios. En una entrevista del 2015 con La Nación le preguntaron: ¿fuiste preceptor? ¿Fuiste docente alguna vez? Tengo formación docente, respondió. ¿Diste clase en alguna escuela? Le volvieron a preguntar en La Nación y él dijo: en algunos talleres, en una escuela normal como profesor, no como maestro. El 20 de abril del 2014, al diario La Capital de Mar del Plata, le dijo lo contrario. Dijo que él era profesor de ciencias jurídicas, entre otras cosas. Baradel
tiene título de abogado. Tiene título de abogado. El analítico no es un título de maestro, es un analítico. El analítico se tiene que validar después. Esto te contamos en principio cuál es el verdadero currículum de Roberto Baradel. Tiene licencia gremial desde el 2005. El estatuto que regula su actividad dice que para que sea candidato, para que pueda ser candidato en SUTEBA, tiene que tener 2 años de experiencia, los 2 últimos años de experiencia en un colegio. Ahora pasamos a su situación fiscal. Roberto Baradel debe al menos 3 periodos fiscales, 3 años de presentaciones de declaraciones juradas de sus bienes ante la AFIP, y es por eso que le dieron de baja de forma automática su quit. A Roberto Baradel no tiene quit. Debe 3 años de presentaciones juradas de bienes, que son básicamente papeles donde uno cuenta cuáles son sus bienes, su evaluación patrimonial, y él esto no lo hizo durante 3 años o 36 meses, y por eso se le dio automáticamente de baja a su quit y no lo regularizó. Tampoco su esposa, se llama Lorena Riesgo, su pareja, que es concejal en La Plata, ni siquiera está inscripta ella. Esto es de acuerdo a un decreto, el 1288/98, que dice que el contribuyente que hubiera omitido presentar sus declaraciones juradas durante 3 periodos fiscales consecutivos, anuales o de 36 meses, se le da de baja de forma inmediata. Esto pasó hace mucho tiempo y Baradel no volvió a inscribirse de forma correcta en la AFIP. O sea, la AFIP, el fisco, no sabe o no conoce cuáles son los bienes reales de Baradel y si tiene que pagar impuestos y cuánto. Esto choca con el discurso de Baradel, que pide una mayor financiación pública para mejorar las escuelas, y él está de forma irregular dado de baja en la AFIP. No de forma irregular, sino que simplemente no presentó sus por lo menos 3 periodos de declaraciones juradas en la AFIP. Roberto Baradel es secretario general de los docentes, ¿no? Pasamos a los viajes de Baradel, porque ha viajado muchísimo. Roberto Baradel hizo 60 viajes. Estamos viendo fotos en Miami, no sé si hay un audio de aquel momento. Roberto Baradel viajó también a Praga, por ejemplo. ¿Cómo? Me perdí. Sobre esta foto me perdí, pensé que estaba Luciana Geuna acá. Sobre esta foto, esto es lo que dijo lo que dijo Roberto Baradel, perdón. Campaña muy fuerte de estigmatización o de querer generar una situación de desconfianza. Que viajé a Miami. A Miami no viajé nunca en mi vida. Todo el fin de semana, todo el mes de enero estuve acá participando de movilizaciones contra los despidos, en el tema de la negociación paritaria. Es mentira, pero aparte se puede corroborar con migraciones, eso. Y esa foto es de un viaje de hace 2 años, de Cetera, que no había lugar en clase turista, había un solo lugar, pero lo que pasa es que algunos pícaros dicen en medio de la negociación docente viajó a Miami. Yo en mi vida he viajado a Miami. Acá están los papeles. Sí, gracias. Se nos cayeron un par de papeles. Sí. Me perdí un poquito. Aquí están los viajes de Baradel. Desde el 2011 viajó a España, a Brasil, a Perú, a Chile, a Sudáfrica, a Panamá 2 veces, a Alemania, a Praga. A Praga, por ejemplo, también tenía una foto. Bueno, esto es cronológicamente, ¿no? Conté los del 2011, ahora son los del 2012. Panamá 2 veces, Venezuela, Brasil, Perú, Chile, España, y los años siguientes siguió viajando mucho Baradel, de vuelta a España, a Italia, a Bolivia y a Uruguay. En el 2014 viajó a Canadá, a Estados Unidos, a Francia, a Perú, a Brasil, a Paraguay y a Chile.
En el 2015 viajó a Estados Unidos, a Panamá de vuelta, a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Italia, a España y a Alemania. Algunos son viajes que tienen que ver con su actividad docente y otros no. Estados Unidos en el 2016, México, Chile, Uruguay, Alemania y Emiratos Árabes. Estos son los viajes entre el 2011 y el 2016. Viajó poco a Medio Oriente, después recorrió casi todo los continentes. También fue a Sudáfrica, uno de los viajes que me había olvidado. 60 viajes al exterior hizo en los últimos 6 años. 100 días afuera del país estuvo en los últimos 2 años. Roberto Baradel, que insisto, no tiene quit. No tiene quit. Hay que ver cómo hizo para comprar los dólares para viajar cuando había cepo al dólar en su momento, ¿no? Además de todo esto, Roberto Baradel tiene varias denuncias en su contra y vamos a hablar con alguien que está muy metido en ese tema, tiene documentación e incluso ha sufrido, entiendo que alguna consecuencia por denunciar a SUTEBA, que es el gremio de Baradel. Es Tomás Casco, secretario general del Sindicato de Empleados de Educación y Minoridad. ¿Me escucha Casco? Aquí Nicolás Buñaski. Sí, muy buenas noches, Nicolás, te escucho perfectamente. ¿Cómo le va? Sí, lo que planteas es cierto. Yo soy secretario gremial nacional del sindicato, pero el planteo formal y puntual es que toda la CETERA, incluyendo Baradel, Yasky, han generado en la obra social un deterioro tremendo. Nosotros, como gremio, representantes de los trabajadores de la obra social... Usted está hablando de Osplat, ¿no? Hicimos una denuncia de vaciamiento. Estoy hablando específicamente de Osplat. Hicimos una denuncia de vaciamiento por el perjuicio patrimonial que tiene la obra social desde el año 91, desde que la conducción de CETERA asumió la obra social. En el año 2012, a través de, entraron en situaciones muy irregulares, generamos una denuncia de vaciamiento, una denuncia penal de vaciamiento. Esto lo tiene el juzgado número 34, la Secretaría 117, la doctora Zucconi, y aportamos pruebas de todos, los balances apócrifos. Hicimos la denuncia en ese momento a través de la superintendencia, que estaba la licenciada Korenfeld, de la irregularidad de la obra social en sus balances y en la administración de la obra social por parte de SUTEBA, por parte de la CETERA en general, porque es, en el estatuto ellos tienen mayoría automática como representantes, y la obra social, de haberla recibido ellos con 240.000 afiliados, o casi 300.000 afiliados, perdón, hoy, después de 20 años de gestión, la obra social cuenta con solo 120.000 afiliados y el deterioro permanente y paulatino de la obra social. Estos son los muchachos que administran la obra social. Y Baradel, ¿por qué lo vincula al vaciamiento? ¿Porque tenía participación Baradel directa lo vinculamos en Osplat? porque en el... Sí, por supuesto. Ellos tenían representación a través de SUTEBA de un director. Había inclusive una directora que después retiraron la dirección por problemas de ellos, pero la directora, una directora que se llamaba Patricia Nissenbaum, que estaba en Osplat, generó todo un deterioro prestacional de Osplat en la provincia de Buenos Aires, y como recompensa la trasladaron a IOMA, que también en IOMA tiene los mismos problemas que generó en Osplat. Es una política de vaciamiento paulatino del sistema prestacional de salud de los trabajadores de la educación. Hoy ellos reclaman salario docente, pero se olvidan, y obviamente que dice una cosa en el palco, otra cosa la que ejecutan como gestión prestacional. Ellos vaciaron técnicamente la obra social. Se superó un concurso, vendieron un hotel y les quedan las últimas joyas de la abuela, que esperemos los trabajadores de la obra social que no las liquiden, porque hay 2.000 trabajadores que dependen exclusivamente de la obra social docente. Hoy, Osplat, ¿usted está diciendo que está de vuelta al borde de la quiebra? La obra social está al borde de la quiebra, tiene un pasivo muy grande, siguen generando el vaciamiento. Para ellos la están dejando secar a la obra social porque no quieren pagar el costo político de la mala administración. Ellos durante el proceso del kirchnerismo
contaban y cuentan con una caja mensual entre 80 y 100 millones de pesos. Con eso hacen lobby en los juzgados, hicieron lobby en la superintendencia. Nosotros denunciamos esto al anterior Ministerio de Trabajo, que también manejaban los repro en forma irregular. Y esto lo involucra directamente al señor Baradel, al señor López, al señor Yasky, a la señora Sonia Leso, a Estela Maldonado, que lamentablemente falleció. Viene esto desde la época de Marta Maffei, desde que el menemismo le entregó la obra social y nosotros sufrimos todo el deterioro institucional. Es más, en la provincia de Buenos Aires y en toda la localidad del país, porque la obra social es nacional, la obra social cuenta con trabajadores que la gran mayoría son familiares de la estructura de la CETERA. Ajá. Y la usted persecución dice, sí, que recibimos los trabajadores... Sí. No, siga, continúe. La persecución que la persecución que recibimos los trabajadores de la obra social y los representantes del sindicato, denunciamos y quisimos trabajar para gestionar la obra social en forma conjunta con ellos, haciendo un plan de salvataje. Ellos no lo cumplieron nunca. O sea, una cosa es lo que dicen en la tribuna y otra cosa es lo que hacen en la realidad de gestión. No lo cumplieron nunca y ellos, que son dirigentes sindicales como nosotros, en el año 2012 y en 2013 nos hicieron una denuncia penal y tuvimos que sufrir una probation, siendo que somos todos dirigentes sindicales que lo único que queríamos era rescatar la obra social, nosotros como trabajadores y ellos como administradores o pseudoadministradores de la obra social. Lamentablemente, una cosa, digamos, no pueden ser ellos carmelitas descalzas diciendo que el actual gobierno los persigue, porque ellos a nosotros como dirigentes sindicales y trabajadores de la obra social nos persiguieron. Y le pido a las autoridades del gobierno nacional y especialmente a la Superintendencia de Salud que intervengan en auditoría de la obra social. Se van a encontrar con muchas sorpresas como la que estabas relatando vos anteriormente en tu programa. Realmente es lamentable lo que hicieron con la obra social. Y si investiga la Superintendencia de Salud y esto va a la justicia, realmente esperemos que la obra social pueda superar la coyuntura de la mala gestión de esta gente que le hizo mucho daño a la salud de todos los docentes del país. Ahora, Casco, usted dice que presentaron la denuncia en el 2012. ¿Qué pasó hasta ahora con esa denuncia? Sí. Esa denuncia ellos la traccionaron con el estudio Grossman, que eran socios de Zaffaroni. Ajá. Ellos hicieron todo lo imposible para parar la causa, para detener la causa, para que nunca llegue a la investigación. Es más, el actual síndico, nosotros también lo denunciamos porque firmó todos los balances apócrifos de la obra social. La justicia no se expedió, sí, y estamos esperando, obviamente, que vamos a hacer todo lo necesario, porque está en juego los puestos de trabajo de 2.000 trabajadores, porque esta conducción, tanto de la SUTEBA como de la CETERA en particular, tienen que rendirle cuenta a sus representados como dirigentes sindicales, porque destruyeron la salud de todos los docentes del país. Casco, y las causas, sí, esperemos que tengan su fin. ¿Sí? Entonces, hasta ahora la causa, usted dice que la intentaron frenar a través del estudio Grossman, que efectivamente fue uno de los más influyentes durante el kirchnerismo, pero la causa no es que está archivada. La causa, digamos, siguió su proceso. Nosotros aportamos todas las pruebas documentales. Eso le iba a preguntar. ¿Usted tiene pruebas cuando dice toda la causa? Los estados contables son falsos? ¿Usted tiene la documentación como para sustentar esto? Nosotros tenemos la documentación. Para sustentar esto. La presentación formal, las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y ante la Superintendencia de Salud, está todo documentado. Por eso, cuando nosotros reclamamos el saneamiento de la obra social como trabajadores y como gremio que representa a los trabajadores, tuvimos que obviamente tomar la obra social porque la estaban vaciando. En ese momento a nosotros nos hicieron una denuncia penal y nos llevaron a un juicio a dirigentes, a delegados y a trabajadores de la obra social. Porque ustedes tomaron en forma de protesta la sede de la obra. En forma de protesta, digamos, tomamos la sede central de la obra social. Como en ese momento el kirchnerismo y Yasky se juntaba obviamente y era aplaudidor oficial del anterior presidente, eso quedó ahí y a nosotros tuvimos que pagar las consecuencias de esa situación. Es más,
nosotros teníamos un director en la obra social por los trabajadores auxiliares de la educación. Por denunciar ante la superintendencia, lo suspendieron de una forma totalmente irregular y antiestatutaria, razón por la cual hasta el día de hoy el compañero que era consejero en la obra social y era, digamos, ocupaba un cargo de directorio para ser veedor de esto, lo desplazaron. O sea que en el año 2012 la mayoría automática, ellos manejan a diestra y siniestra los fondos de la obra social. Sí, ¿puede explicar? Por eso le pedimos al actual superintendente de salud y al ministro de salud que intervenga con auditorías en la obra social, porque no sabemos dónde van los fondos de la obra social. ¿Puede explicar de vuelta eso? ¿Cómo es que SUTEBA y CETERA manejan toda la obra social de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires? Sí, manejan la obra social nacional, que es OSPLAT. Ellos tienen mayoría automática por estatuto, porque tienen 4 directores que manejan tanto el actual presidente, el profesor Perata, como el profesor Mario Rojas, que son los designados por la CETERA en el ámbito de OSPLAT, manejan la obra social por mayoría automática porque tienen 4 representantes. Y en IOMA, también la gobernadora tiene problemas porque también SUTEBA tiene representantes. Lo que pasa es que primero hicieron todo el escenario prestacional de vaciamiento en OSPLAT como obra social nacional y después lo trasladaron con la misma mecánica, haciendo la práctica institucional a IOMA. Ahora, digamos, tienen la misma característica, o sea, no pueden escaparse a esta situación, digamos, de vaciamiento prestacional de instituciones. Ahora, suponiendo que su versión sea cierta y que la denuncia tenga la documentación respaldatoria, ¿a dónde fue el dinero o a dónde va el dinero de OSPLAT? Efectivamente, a salud de los docentes no va, porque están vendiendo todas las joyas de la abuela. ¿Eso qué significa? Los pocos activos que tienen, de que obviamente que no va a prestación de salud, porque la obra social prácticamente no tiene prestación de salud en todo el país. La única prestación de salud que hoy le queda a la obra social es el policlínico del docente, que ya le pusieron valor a todos los edificios para liquidarlos, porque el juez del concurso en su momento le autorizó la venta de todos los activos de la obra social. Entonces, nosotros creemos que el dinero de la obra social no va a prestación de salud, que el dinero de la obra social va a estructura gremial y político gremial de la CETERA. Entonces, nosotros queremos resguardar la salud y la integridad de trabajo de los trabajadores. Entonces, queremos saber nosotros también, y la justicia tiene que actuar, y la Superintendencia de Salud tiene que actuar, para ver dónde van los dineros de la obra social, porque también es salario diferido de los docentes. Sí, usted cuando dice que esto pasó por la protección que tendría Baradel con el kirchnerismo, efectivamente él milita en Nuevo Encuentro y su esposa o su pareja es concejal del Frente para la Victoria en La Plata. Ahora cambiaron las autoridades provinciales y nacionales. ¿Encontraron respuesta? ¿Le hicieron algún reclamo Vidal a Macri? Nosotros nos juntamos con el gerente general de la Superintendencia, con algún grupo de profesionales nuestros, y le comentamos todas estas irregularidades. Lo que ellos nos dijeron que iban a investigar, que iban a tomar cartas en el asunto. Esto fue el año pasado. Hablamos con el gerente general, que nos atendió gentilmente en su despacho en la Superintendencia, y le pedimos, por favor, que audite la obra social, que vea dónde van los fondos, porque no puede ser que la obra social tenga 3 balances, que tenga 3 padrones de afiliados. Un padrón para el sector prestacional, para cobrar las prestaciones y la cápita de afiliados, otro padrón para la prestación en sí, y otro padrón que no sabemos de dónde se sustenta. Entonces decimos nosotros, y le pedimos, y obviamente que vamos a seguir haciendo las acciones legales que corresponden ante este gobierno, que entendemos que debe tomar intervención directa hoy en la obra social. ¿Usted hace cuántos años lo conoce a Baradel, Casco? Yo soy trabajador de la obra social hace 35 años, dirigente del sindicato hace 20, paritario de la obra social hace 18. Lo conocemos nosotros como sindicato y en forma particular hace muchísimo tiempo. Sabemos del accionar. Una cosa es lo que dicen en la tribuna y otra cosa es lo que hacen dentro de la obra social y a los trabajadores de la obra social. Les puedo asegurar que son los peores patrones. Porque ni siquiera las condiciones laborales mínimas tenemos para mantener la obra social en el estado calamitoso que se encuentra. Lo conocemos hace mucho tiempo, lo sufrimos hace mucho tiempo. Lo que le pedimos
es que no liquiden la obra social, porque tenemos salud de 120.000 docentes y 2.000 trabajadores y 2.000 familias que dependen de la gestión de la obra social. Si esto sigue así, vaciándola para determinadas acciones que nosotros no sabemos dónde va la plata, entendemos y suponemos que va a acción política lineal, porque sus gremios crecieron, pero la salud de los trabajadores se deterioró. Y el salario del trabajador de la obra social y las condiciones laborales del trabajador de la obra social también se deterioró. Que nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo. Obviamente que ellos con su aparato de caja, porque le estoy diciendo que ellos manejan entre 80 y 100 millones de pesos por mes para administrar la obra social, y todo ese dinero no va a salud. Lo que queremos saber, sí, y le pedimos a la justicia que investigue a dónde va ese dinero, que suponemos que va a acción política gremial de la CETERA. Casco, la última pregunta. Usted como secretario gremial del Sindicato de Empleados de Educación, ¿qué piensa del reclamo salarial docente, más allá de Baradel? El reclamo salarial docente es justo, el método es injusto. ¿Por qué? Porque los chicos, nosotros también estamos en la misma mesa, porque los chicos no pueden ser rehenes, estar atrapados en una discusión política. En algún momento esto se tiene que solucionar. Nosotros estamos en la mesa, también participamos de la mesa, pero nosotros entendemos que los chicos tienen que estar en la escuela, porque nos olvidamos de los chicos que no están comiendo, porque nosotros manejamos los comedores escolares, porque nuestros auxiliares le dan de comer a los chicos en las escuelas. Y un chico que hoy no tiene su copa de leche, su comida, no sabemos si está comiendo hace 14 o 15 días. Y eso yo creo que tiene que tener un punto de inflexión en la discusión. Y eso no es una discusión solamente política, es una necesidad estructural de la Argentina, porque hay muchísimos chicos, porque la pobreza creció, y hay muchísimos chicos que no están comiendo. Y la única realidad y el único, contención que tiene es la escuela, porque es el único lugar de muchos chicos que es digno para estar, porque en su casa no pueden estar, porque a veces no tienen las condiciones ni de sanidad para ir a un baño. Y el colegio sí se las da. Entonces, por eso también pregamos para que también tomen conciencia de esto. Le agradecemos mucho la comunicación. Tomás Casco, secretario gremial, Sindicato de Empleados de Educación, uno de los impulsores de una de las tantas denuncias que tiene Roberto Baradel, porque tiene también denuncias por IOMA, por su participación en IOMA. Repasamos la información que te contamos sobre Roberto Baradel, un protagonista cada vez más importante en la política argentina. Roberto Baradel no está al día con la FIP. Tiene su quit dado de baja de acuerdo a la implementación del decreto 1288/98, que dice que después de 3 años en los que uno no presenta declaración jurada de bienes, o sea, cómo se compone su patrimonio, y de acuerdo a eso la FIP determina si tiene que pagar impuestos o no, se le da de baja automáticamente al quit. 3 periodos fiscales sin presentar una declaración jurada. Hay que ver desde qué año, porque el decreto también determina que una vez que está dado de baja ese quit, a partir para adelante también está incumpliendo Baradel sus obligaciones ante el fisco, justo cuando él pide financiamiento para la educación pública. Tal vez tenga que pagar impuestos, tal vez no, pero en la FIP ni él, ni su pareja, Lorena Riesgo, ella ni siquiera está inscripta en la FIP, están cumpliendo. Volvemos a contarte los viajes de Baradel por el mundo. En 2011 viajó a España, a Perú, a Chile y a Sudáfrica. En el 2012 viajó a España, a Perú de vuelta, a Brasil, a Chile, a Venezuela, de Hugo Chávez, y a Panamá. En el 2013 a España, Italia y Bolivia, viajó poco. En el 2014 a Canadá, a Estados Unidos, a Francia, a Brasil, a Paraguay, a Perú y a Chile. En el 2015 a España, a Italia, a Alemania, a Estados Unidos, a Panamá de vuelta, a Brasil, a Uruguay y a Chile. Estos viajes
son las escalas, porque él después de ahí, por ejemplo, viajó a Praga en algún momento, ¿no? Cuando fue una de las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo. En el 2016 viajó a Alemania, que es una de las escalas que se suele utilizar para ir a Ginebra, a la OIT, a Estados Unidos, a México, a Chile, a Uruguay y a Emiratos Árabes. En total, en un lustro 2011-2016, Baradel hizo 60 viajes al exterior en 6 años y estuvo 100 días afuera del país en los últimos 2 años. Los países que te contábamos entonces son a veces escalas y después termina yendo a otro lado. Hay una foto de Baradel, por ejemplo, en Praga. Empezamos a conocer a uno de los protagonistas de la nueva coyuntura política, Roberto Baradel. A pesar de que lo ves mucho en los medios, no se conoce demasiado de él. Por supuesto que nosotros lo llamamos para tener el descargo de todo lo que estuvimos diciendo. Él dice que no tiene bienes, que no tiene nada que ver con Oxblad, que no tiene nada que ver con Oxblad y con Yoma, que no tiene nada que ver con Oxblad y con Yoma, insisto, porque de esto sí hay documentación, y que no le debería impuestos a la AFIP porque sus bienes, no, la verdad que no, según su versión, no tendrían que tributar. Dice que solo tiene una cuenta sueldo. Yo estoy en condiciones de afirmar que eso es mentira. Tiene 2 cuentas, como mínimo. Tiene 2 cuentas como mínimo según los registros públicos. Una cuenta sueldo y además una cuenta por un crédito en el Banco Provincia. Esto es de registros públicos. Su pareja tiene más cuentas también. No hay declaración jurada de bienes en la AFIP. Él tiene dado de baja el quit. Este es Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Lo vas conociendo de a poquito. Estamos acá sentados con Franco Mercuriali por uno de los temas, claramente uno de los temas del día. Es un tema de una gravedad institucional gigantesca, es un tema que preocupa muchísimo, no solo al pueblo venezolano o a gran parte del pueblo venezolano, sino también obviamente al resto de Latinoamérica, por lo que esto puede implicar. Es lo que pasó hoy en Venezuela, una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia se llama en Venezuela, donde anuló el funcionamiento del Parlamento. Así de grave. Podríamos decir que es el día más oscuro de la crisis venezolana. Ocurrió hoy cuando el Tribunal Supremo, que es como si Ricardo Lorenzetti decidiera asumir la responsabilidad de nuestro Congreso de la Nación, de todos nuestros diputados y senadores. Eso es lo que pasó en Venezuela. La Corte Suprema tomó las atribuciones de la Asamblea Nacional, del Congreso venezolano, que hoy tiene mayoría opositora. El 65% de los legisladores son de la oposición y vienen buscando desde hace tiempo que Maduro llame a elecciones. Esto es lo que están buscando y para impedir esto, lo que hizo el gobierno de Maduro es básicamente tomar la decisión de controlar la Asamblea de esta manera. Ahora te hago una pregunta, 2 preguntas. En principio, el Tribunal Superior se supone, ¿no?, que la justicia, como decías, da el ejemplo de Lorenzetti, es un poder autónomo del Poder Ejecutivo. Sí, pero en la Constitución, la composición, digo, de la Corte Suprema de Venezuela es muy afín al gobierno. Vos pensás que hay 20 años de chavismo de historia y efectivamente año tras año la composición de ese tribunal fue manejada primero por Hugo Chávez y finalmente por Nicolás Maduro a este límite, ¿no?, donde un juez altera el ritmo de las instituciones y elimina el Congreso. Estas historias ¿con qué excusa lo hizo, no las vimos en la región desde, no sé, desde Pinochet en los 90 tenés que retroceder para imaginarte una situación de un país que cierra el Congreso de la Nación. ¿Y con qué argumento? Digamos, la Corte, supongo, más allá de que sea una falacia, debe haber buscado algún argumento por habla de desacatos de los legisladores. Esa es la principal razón y argumento. Pero mirá estas plaquitas que explicamos brevemente la crisis venezolana y el pedido de auxilio que hizo hoy en la Argentina la esposa de López. A ver. Este es el título principal. La Corte Suprema asumió las funciones del Congreso. O sea, en vez de Congreso, ahora los jueces del máximo tribunal son los legisladores. Increíble, increíble. Sí, no lo puedo entender. El secretario de la OEA denunció autogolpe de Estado. Y atención con ese dato porque ya Estados Unidos, Perú, Chile, Brasil, varios países de la región decidieron retirar los embajadores de Venezuela. Maduro, que dijo, esto es un ataque de la derecha regional, ¿no? Digamos, el argumento
4 de diciembre. El retiro de los embajadores les parece un ataque de la derecha. ¿Argentina retiró también? Todavía no. Argentina okay. todavía no. ¿Por qué ponemos que la esposa de López pidió auxilio? Porque estuvo hoy en la Argentina, se reunió con legisladores argentinos y se reunió con Macri, justamente Luciana Nico, para decirle al presidente que quería el compromiso público. Macri ya desde hace 2 años que quiere excluir del Mercosur a Venezuela y también presionar en la OEA para que se aplique la Carta Democrática y efectivamente se le excluya de la Organización de Estados Americanos. Creo que fue la primera acción política de Macri fue esta declaración sobre Venezuela, digamos, apenas asumió. Después le pidieron que dé marcha atrás o que frene cuando se reunió con Dilma Rousseff en su primer viaje a Brasil. Le pidieron a Macri, bueno, ahora sos presidente, una cosa es en campaña, ahora como presidente esto hay que discutirlo regionalmente. El sábado va a haber marchas de la oposición en las calles de Caracas, un lugar peligroso ya y mucho más ahora. En Caracas la tasa de homicidios es de 200.000 muertos al año como mínimo. Es muchísimo. Y obviamente Venezuela también tiene la inflación más alta del mundo. 1.600% es la inflación que están pronosticando para este año, pero ya vienen de años anteriores con 400, 800, una locura. Y una caída además del Producto Bruto, que es lo que impide obviamente crecer a Venezuela, que le falta leche, harina, cuestiones básicas. Petróleo. Bueno, petróleo. Increíble. Por primera vez Venezuela está importando petróleo. Hay colas y colas en los mercados alternativos para conseguir alimentos básicos. Yo he estado en un congreso de periodismo en México ya hace 1 año y medio, y los periodistas venezolanos que habían podido salir del país, porque no todos pueden salir, llevaban listados, era muy tremendo, de medicamentos para, por ejemplo, me acuerdo una chica que tenía un medicamento para hipertensión, para la peluquera de ella, porque en cualquier momento se podía morir. Es que la sensación de lo que vamos a vivir en los próximos días, para mí, es el final de esta enorme crisis que lleva años y años. Una larga da la sensación de que ahora la presión internacional es distinta, porque muchos países como Brasil, por ejemplo, vivieron y usaron a Chávez y usaron a Venezuela políticamente, y esto se acabó, porque la plata de Venezuela se terminó. Entonces ya nadie puede sacar nada más de Venezuela. Da la sensación de que como está el pueblo, como está la gente, y ahora esta medida que rompe institucionalmente con la región Venezuela queda completamente aislada, por lo tanto seguramente vamos a ver el final de esta historia en los próximos días. Sí, hay varios cronistas que están cubriendo a Venezuela, que están allá desde hace un tiempo largo, lo que decían es que este tema, que institucionalmente es tan grave, en la sociedad ni siquiera generó una reacción en la calle tan grande, porque en realidad la gente está en este último solo preocupada en sobrevivir. Exacto, es como el Congreso que es un tema como superior. En este momento en Venezuela la gente está pensando cómo sobrevivir al día, porque no solo no tiene dinero, sino que ni siquiera tiene la posibilidad de comprar elementos básicos para la supervivencia. Los legisladores de la oposición llamaron a la gente a movilizarse el sábado en las calles de Caracas, así que promete ser un día muy van caliente. A ser movilizaciones muy importantes. Maduro fue radicalizándose tanto que hasta metió o no dejó salir del país, perdón, a un cantante muy conocido, que es conocido allá pero no tanto acá, que terminó siendo como una especie de líder social. Bueno, porque le sacaron el pasaporte y terminó siendo unos recitales. Hay 115 presos políticos en Venezuela. Hoy estuvimos con Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, que está desde hace 3 años y 2 meses preso. Hoy nos contó cosas como que lo hacen desnudar 10 veces al día, le roban absolutamente todo, hasta la foto de los hijos, lo dejan en la celda sin luz, lo amenazan permanentemente, sobre todo cuando ella estuvo con Donald Trump en los Estados Unidos buscando apoyo internacional. 3 años y 2 meses preso, está acusado de haber instigado una movilización, a una protesta pública donde murieron varias personas en enfrentamientos justamente entre chavistas y antichavistas. Algo que se va a ver el sábado también y que hay que mirar con mucha preocupación. Esto todo lo lleva adelante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que fue la fuerza que nos detuvo cuando fuimos a PPT, que primero nos detiene en el aeropuerto La Nata a Hernán Najón, un programador un operador de Radio Mitre, perdón, y a mí, ni bien bajamos del avión, nos detienen, nos hacen pasar migración de derechos, se lo llevan a La Nata, vuelve, bueno, ya conocía la historia, cuando ya volvemos con todo el equipo, nos detiene el SEBIN, que parece que lo habían seguido sobre todo a La Nata durante toda la estadía, que fue en las últimas elecciones, y nos llevaron a un sótano, y cuando vos decías lo desnudan a Leopoldo Vázquez, le revisan todo. A nosotros no nos desnudaron, pero nos revisaron absolutamente todo, tanto que a mí me hicieron sacar de mis bolsillos, que son un desastre,
hasta papelitos y los desarmaban y me decían, querían revisarlo. ¿Qué es este número? Y yo decía, la clave de Wi-Fi del hotel. Porque nosotros habíamos mostrado un documento de inteligencia del SEBIN donde estaba la orden de detención, la primera, y querían saber de dónde había salido. Y bueno, nada, ya conocen la historia, la Nata, yo estuvimos como encerrados en un cuarto solo con dos agentes del SEBIN y es realmente terrible. Y siempre llamó la atención la inacción internacional, porque no es que el golpe de Estado se produce hoy, digamos, no es una situación dramática desde hace años. Vamos a escuchar a Lilian Tintori porque además ella habla directamente de que dice, vine a pedir auxilio. Esa es la palabra que usó, vine a pedir auxilio. Las autoridades, la policía la estaba tratando de controlar. Venezuela aboga por esquemas incluyentes, de respeto absoluto, de diálogo. Venezuela vive una dictadura, no solo porque hoy está eliminada la Asamblea Nacional, sino porque en Venezuela hay 115 presos políticos, de los cuales uno de ellos es mi esposo, Leopoldo López. La esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, está en la Argentina. Se reunió con legisladores y también con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Calificó a Venezuela como una dictadura, contó la situación de Leopoldo López, que lleva más de 3 años preso en condiciones dramáticas. Leopoldo López tiene 3 años y 2 meses preso en una cárcel militar, con tortura severa, con trato cruel. Es un caso alarmante para el continente. La situación económica, además, en Venezuela es angustiante. Ya el Fondo Monetario Internacional pronostica para este 2017 una caída del 4,5%. Ya el año pasado la caída del Producto Bruto de Venezuela fue importante y la inflación pronosticada para este año es de alrededor de 1.600%. Son las consecuencias de lo que pasó hoy en la Asamblea Legislativa y la decisión de Maduro. Es grave lo que pasó en la Asamblea, ratifica lo que hemos denunciado hace 3 años. En Venezuela hay una dictadura militar, en Venezuela no hay autonomía de poderes públicos y han eliminado la Asamblea Nacional. Hablando en ámbito diplomático y político es muy, muy grave. Ahora, yo creo que no tan grave como que se mueran niños en los hospitales porque no hay insumos médicos, no tan grave como tener presos políticos y familias viviendo la injusta prisión de hombres inocentes. Es decir, nosotros en carne propia hemos vivido la dictadura. Hoy a nivel diplomático y a nivel político se conoce aún más por el cierre, la clausura de un poder legislativo. Hay escasez absolutamente de todo, no solo de medicamentos, sino sobre todo hay escasez de alimentos y eso se siente en la calle. Por eso también las presiones del gobierno de Nicolás Maduro hacia los sectores económicos, los comerciantes. Si nosotros no aumentamos las tarifas, estábamos a una materia de Venezuela, nos íbamos a quedar en un apagón general. La frase más usada hoy por varios ministros y sobre todo por el propio presidente Mauricio Macri, cuando describe la Argentina del 2015 y sostiene que si no hubiesen ganado las elecciones y no hubiesen tomado el poder, Argentina iba camino a este proceso de hiperinflación que vive Venezuela y de autoritarismo, sobre todo, que vive el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, la desesperación estaba con la madre de Leopoldo López. Viajó Lilian Tintori con Antonia, se llama la madre de Leopoldo López, que también está obviamente esperando. Visita una vez por semana, lo dejan visitar a Leopoldo López. Una de las cosas que le hacen es justamente prohibirle las visitas cuando, por ejemplo, viajan al exterior y denuncian los presos políticos, le suspenden esa semana la visita. Leopoldo López tiene hijos también, que están sufriendo obviamente esta situación, como los otros 115 presos políticos, donde hay alcaldes de algunas ciudades, diputados también encarcelados por Nicolás Maduro. Y jueces, ¿no? Todas las imágenes de las colas y de las manifestaciones, por ejemplo, en Venezuela no se ven, porque no hay televisión crítica. La cerraron. La cerraron. RCTV y otro canal más no hay.
A esta hora en Venezuela, si vos haces zapping, hay como distintos programas que son como 6, 7, 8, pero tropicales, lo digo en el mejor sentido, Sí. en todos los canales. En todos los canales. Todo eso que estás viendo no lo ves. Muchos venezolanos ven TN para informarse o usan Twitter. Esto es información, digamos. Es impresionante. Y achicaron también, algo que quiso hacer el gobierno acá, la distribución de papel para imprimir diarios. Muchos diarios cerraron y muchos otros se transformaron en páginas web. Aún así la información se conoce. Bueno, veremos qué pasa el sábado, sobre todo, ¿no? En las calles de Caracas, con la marcha. Gracias, Franco. A usted. Vamos a una pausa y después viene Rodrigo Alegre con el señor Tomeo. 1.000 procesado millones. 1.000 y millones. embargado. En 1.000 millones.